Comentario al cuarto domingo del tiempo ordinario. La avanzadilla del odio. 30 de enero de 2022. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 21 al 30. Dice así. En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Como judío que era, Jesús acudía cada sábado a la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión y de lectura de las escrituras de los judíos, una especie de sucursal o sucedáneo del templo de Jerusalén, el único que había en el país. Bueno, existía otro en el monte Garizim, pero era samaritano y considerado heterodoxo por los judíos. Y como leímos el domingo pasado, cuenta el evangelista Lucas que aquel día Jesús fue invitado a leer y explicar la lectura de los profetas. Por entonces la Biblia escrita en hebreo no era entendida por el pueblo, que hablaba una lengua distinta, el arameo. El lector leía por tanto en hebreo y el meturgemán, que así se llamaba en arameo, o traductor de turno, la traducía al arameo, al tiempo que comentaba en esa lengua lo leído. Algo así como pasaba antes cuando la misa se decía en latín, lengua que no entendía el pueblo. El ritual de la sinagoga prohibía que el lector o comentarista añadiese o suprimiese verso alguno de la lectura de turno. Jesús anunció el año favorable, esto es, el año de gracia del Señor, pero omitió las palabras con las que terminaba aquel texto: el día de la venganza, del desquite de nuestro Dios. Esto es, el día en que Dios castigaría a los pueblos paganos. El atrevimiento de Jesús provocó la reacción de sus paisanos e hizo que toda la sinagoga tuviese los ojos fijos en él. Pero la cosa no quedó ahí. Jesús, enrollando el volumen, lo devolvió al sacristán y se sentó y empezó a hablarles: hoy en vuestra presencia se cumple este pasaje. Con la supresión de la frase de Isaías, el día de la venganza de nuestro Dios, Jesús había terminado la lectura del texto base de su futura actuación. Lo suyo sería proclamar el perdón y el amor de Dios, no solo para su pueblo, sino para todos los pueblos de la tierra, incluidos los enemigos del pueblo elegido. Jesús venía de parte de Dios a cancelar de una vez para siempre la ola de venganza y de odio que a lo largo de la historia había ido tomando carta de ciudadanía en el corazón humano y que ahora se manifestaba en sus compatriotas. Lo del Dios de Jesús era proclamar el año de gracia, el año favorable, esto es, perdonar, olvidar, cancelar del diccionario de las relaciones humanas realidades tan tristes como el desquite, la venganza, la revancha, el odio, la represalia, la ley del talión, con su famoso ojo por ojo y diente por diente. Pero el Evangelio continúa, y todos le expresaban su aprobación, en griego, emartirunto auto, y se admiraban de las palabras de gracia, en griego, el saumason epitos logois tescharitos, que salían de sus labios. Sin embargo, esta traducción que se lee en la liturgia no es correcta. Donde traducen todos le expresaban su aprobación, el texto griego utiliza el verbo martireo, dar testimonio, que se puede construir de dos maneras: con dativo favorable, dar testimonio a favor de alguien,
o expresar su aprobación, o con dativo desfavorable, extrañarse de algo. Generalmente todos traducen por todos le expresaban su aprobación o todos daban testimonio a su favor, en sentido favorable, cuando aquí, a la vista de la reacción de sus paisanos, lo más propio es que se declarasen en contra de Jesús por haber omitido la parte del texto de Isaías relativo a la venganza de Dios. Por otra parte, cuando traducen y se admiraban de las palabras de gracia, el verbo que se utiliza en griego es saumazo, que puede traducirse por admirarse en sentido positivo o extrañarse en sentido negativo, y aquí se debe entender en sentido negativo, por lo que el texto griego que hoy leemos en la liturgia, después de proclamar Jesús el año favorable y omitir el día de la venganza de nuestro Dios, bien traducido debería decir: todos se declaraban en contra, extrañados de que mencionase solo las palabras sobre la gracia que salían de sus labios. Ahora se entiende mejor la reacción despectiva de sus paisanos que se preguntan: ¿pero no es este el hijo de José? Y lo hacen en tono despectivo, lo que es igual. ¿Quién es este que se atreve a omitir estas palabras del profeta Isaías? A lo que Jesús responde: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió Jesús: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Y como prueba de que el Dios de Jesús no está por la venganza contra todos los que no son del pueblo de Israel, que ama por igual a judíos y paganos, Jesús pone dos comparaciones: la de la viuda de Sarepta, pagana, de quien Elías reanimó el cadáver de su hijo, y la de Naamán el sirio, también pagano, cuya lepra fue curada por el profeta Eliseo, dejando entrever que el amor de Dios no se circunscribiría solo al pueblo de Israel, sino que alcanzaría también a los pueblos paganos, poniendo fin a la venganza de Dios. Pero el fanatismo y nacionalismo de los presentes, el nacionalismo siempre es excluyente, no pararía ahí, pues dice el evangelista que todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco, del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Este primer intento de acabar con Jesús fracasó, pero al final de su vida lo sacarían fuera de la ciudad de Jerusalén y lo ejecutarían como si fuese un celota más, un revolucionario de turno, crucificándolo en medio de dos malhechores. Hasta ahí llegaría el odio de los sumos sacerdotes, los jefes y el pueblo, cómplice de ellos, con la connivencia del gobernador romano. Fanatismo, nacionalismo, exclusivismo, odio, venganza, desquite, son palabras que no forman parte del vocabulario de Jesús, que viene a proclamar el amor de Dios para todos. Pero esta cadena de odio y venganza que llevó a la cruz al maestro nazareno no ha muerto por desgracia. Hoy, con el crecimiento de los populismos a partir de la crisis económica que se inicia en 2008, se ha producido un fenómeno político a nivel mundial que ha exacerbado entre la población actitudes defensivas nacionalistas, excluyentes, antisolidarias, individualistas, propiciadas por las organizaciones de extrema derecha. En algunos países estas organizaciones se han vinculado fuertemente a movimientos religiosos. La alianza entre la extrema derecha política y los movimientos cristianos fundamentalistas ha dado lugar al nacimiento de una nueva religión, que podemos llamar la internacional cristo-neofascista, que se alimenta del odio, crece y disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y lo inocula en la ciudadanía. Una correlación de fuerzas que está cambiando hasta el mapa político y religioso en la actualidad. El odio se dirige contra la llamada ideología de género y el feminismo, los colectivos inmigrantes, las personas musulmanas, el movimiento LGTBI, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, el laicismo, el ecologismo, etc. He citado este párrafo largo tomado del libro de Juan José Tamayo, La Internacional del Odio, cómo se construye, cómo se deconstruye. En España, lamentablemente, tenemos ya un ejemplo de este Cristo neofascismo. El partido de Vox, como parte de esta internacional neofascista que ha surgido con fuerza en Estados Unidos, Trump, pasando por Brasil, Bolsonaro y las megaiglesias, y los movimientos evangélicos fundamentalistas en diversos países de América Latina,
pero que está ya presente en casi todos los países de Europa, donde destacan la Liga Norte de Salvini en Italia, Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, Alternativa por Alemania, el Partido por la Libertad en Austria, Amanecer Dorado en Grecia, por poner solo unos ejemplos. Pues esta ola de fundamentalismo político que se apega a las raíces cristianas ha invadido con mayor o menor fuerza casi todos los países de Europa, de modo que no hay ya casi ninguno que no esté contaminado de esta ultraderecha que fomenta la exclusión, el odio y la intolerancia. El modelo de mesianismo de Jesús rehuyó los ideales políticos religiosos del pueblo, obligado a pagar enormes impuestos de guerra y sometido al vasallaje de las tropas romanas de ocupación. Jesús nada tuvo que ver con las propuestas violentas de los falsos mesías y revolucionarios nacionalistas surgidos en su tiempo, que utilizaban la fuerza de las armas para vencer al enemigo y que fueron acallados también por la fuerza imperante romana. Tampoco tiene nada que ver con estos redentores de extrema derecha que, basados en una lectura fundamentalista de la Biblia e incluso aludiendo a una interpretación conservadora de la moral cristiana, pretenden dirigir nuestra sociedad como lo hace Vox, minando, por cierto, los pilares de la democracia, pues muchos de los postulados que profesan, a los que hemos aludido con antelación, no casan ni por asomo con el Evangelio de Jesús, por más que incluso ciertos sectores de la alta jerarquía eclesiástica, sin decirlo a todas luces, estén de acuerdo con muchos presupuestos de esta extrema derecha, verdadera avanzadilla del odio.